Hola a todos y todas quienes están viendo este video. Sean bienvenidos a nuestras redes sociales, ¿cierto?, de la comunidad misionera bautista de Molina. Mi nombre es Esteban Espinosa, soy uno de los pastores de la comunidad misionera bautista de Molina, que junto a Danisa Retamales y Bastián Parra somos quienes pastoreamos esta comunidad, ¿ya? Bueno, este es un tiempo en que estamos conmemorando, estamos recordando. Un tiempo especial para el mundo cristiano, no solamente para el mundo evangélico o el mundo bautista, sino para el mundo cristiano en general. Un tiempo de meditar, ¿cierto?, de recordar todo aquello que hizo Jesucristo por nosotros, especialmente en su pasión, muerte y resurrección. Y qué manera de morir de nuestro Señor, qué manera de entregarse por la humanidad. Y bueno, nadie recuerda a un crucificado. De hecho, la cruz era terrible. Los romanos dejaban que los cuerpos quedaran ahí, que los animales se comieran. Los cuerpos de las personas eran tirados a fosas comunes donde también eran devorados por los animales que habían en el lugar. Entonces, nadie recordaba un crucificado, nadie recuerda un crucificado. Pero nosotros sí recordamos a un crucificado. Porque en la cruz, como me enseñó un amigo de acá de la región, en la cruz Dios es atractivo. Dios se muestra como algo bello, se muestra como esperanza. Entonces para nosotros es atractivo. Aquello tan terrible, aquello tan violento es atractivo, porque Dios en ese encarnio, en eso que es tan duro, tan difícil, muestra toda la belleza de su misericordia. Y bueno, el Evangelio nos muestra que Jesús trajo un reino que se está instaurando, que se estuvo instaurando, que Él inaugura, que se está instaurando y se instaurará en esas tres dimensiones. Pero Jesús muestra que este reino se propone a través de una revolución que no es violenta. Todo lo contrario, es la renuncia total a la violencia, especialmente en un tiempo de contexto en que la violencia parece emerger, ¿cierto?, que aparece con fuerza y tal vez a lo mejor un poco también publicitada por los medios más masivos. Pero la violencia no es el camino. Eso es lo que nos muestra Jesús. Y qué manera de mostrarlo también, porque estaba siendo víctima de un acto tremendamente violento. No solo violencia física, violencia emocional. Los líderes religiosos de Israel, los líderes políticos y religiosos del templo, no se conformaban solo con matarlo, si pudieron haberlo matado. Lo tomaron así como lo tomaron, detenido en forma irregular, de noche. Lo pudieron haber matado inmediatamente, ¿sí? La cruz no era necesaria, pero estas personas llegaron a tener tal nivel de odiosidad que no les faltaba con matarlo, tenían que avergonzarlo. Lo tenían que avergonzar, y por eso lo entregan a la autoridad romana, al imperio, representado por Poncio Pilato, quien al final genera la sentencia de cruz, que era lo más vergonzoso, que te exponían no solamente el dolor físico, también el dolor emocional de estar desnudo colgando de un madero. Era el método más violento tal vez que tenía Roma para castigar a aquellos que no aceptaban al imperio, El reino de Dios no acepta los imperios de muerte. El reino de Dios emerge para traer justicia en medio de imperios que se construyen desde la violencia y la muerte. Y Jesús, estando en la cruz,
teniendo toda la justificación para maldecir, toda la justificación para tal vez lanzar maldiciones a quienes le torturaban, lanza estas palabras que remecen nuestros corazones. Palabras que no son solamente para los soldados que le torturaron, palabras que no son solamente para los líderes religiosos políticos, quienes son, por así decirlo, la causa de su sufrimiento, quienes buscan no solo su muerte, que no buscaron solamente dolor de parte del sufrimiento, sino que también vergüenza y escarnio, exhibición pública. Lanza estas palabras preciosas, que no son solo para ellos, sino que es para toda la humanidad de todos los tiempos, una humanidad que tiende constantemente a la violencia, que tiende constantemente a la venganza, que tiende constantemente a justificar métodos de sufrimiento. Tenemos hasta el día de hoy naciones que justifican la violencia, justifican la guerra, hasta el día de hoy. Lucas relata así, capítulo 23, versículo 34, leo desde NBI. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Jesús así nos muestra, en el momento en que Él sufre más violencia, en el momento en que Él está más, que ha sido más abusado, encarnando a la humanidad más postergada, encarnando a la humanidad que ha sido injustamente tratada, nos muestra que el camino no es la violencia, que aún ahí el camino sigue siendo el amor y el perdón. Tiempo antes de llegar a la cruz, tiempo antes de su juicio, cuando Él es arrestado, dice el Evangelio de Lucas que los discípulos que le rodeaban, capítulo 22, versículo 49 adelante, los discípulos que le rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron: Señor, ¿atacamos con espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortando la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Sanó al hombre que él estaba arrestando, según Lucas. No permitió la violencia como método para defenderle. Tal vez pensando, ¿cierto?, en el día de hoy que hablamos de la legítima defensa. Para Jesús, la violencia no es legítima defensa. Al punto de lo que relata Mateo, de la misma circunstancia, ahí Jesús, según Mateo, dice: guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. Mostrando que una vez que levantan la espada, esto va a generar un círculo de nunca acabar. Cada vez que tú golpeas, te van a golpear. Cada vez que tú disparas, te van a disparar. Cada vez que tú insultas, te van a insultar. Que cada vez que se responde con violencia, hay más violencia de respuesta. En la cruz, el Señor nos muestra que el fin de la violencia, la única manera de terminar con los actos violentos, no es con más violencia, sino es con más amor y con más perdón. Y esto es lo difícil del Evangelio. Tal vez muchos que llevan años en la iglesia les enseñaron que el Evangelio era difícil porque no se podía estar en fiesta, que no se podía bailar, que no se podía tomar una copa de vino. No, el Evangelio nos confronta en nuestra humanidad llena de avaricia, de violencia, envidias, y nos confronta ante Jesús, una humanidad perfecta. Nos confronta, nos invita a renunciar a nuestras autojustificaciones y nos invita a seguir los pasos de Jesús que llega a la cruz. Nos invita a renunciar a la violencia, porque si bien el reino de Dios y su justicia se construye desde una revolución, esta revolución es la revolución del amor y la revolución del perdón. Les invito entonces, hermanos y hermanas, quienes compartimos nuestra fe, a ser
y a construir iglesias que sean comunidades alternativas a estas sociedades que emergen con tanta violencia, que emergen con tanto discurso de odio, que emergen inclusive el día de hoy justificando discursos fascistas. Que la iglesia sea una alternativa, la alternativa del reino de justicia, de amor y paz. Aquella sociedad y esa humanidad que renuncia a la violencia, inclusive cuando es torturada, inclusive cuando es avergonzada. Que en ese momento, en vez de responder con más violencia, que responde con más amor y responde con más perdón. Es difícil el Evangelio. Es difícil seguir a Jesús, porque nuestra naturaleza va hacia todo lo contrario. Pero construyamos día a día esta comunidad de justicia. Construyamos día a día esta comunidad de amor y de perdón, que es la renuncia total. En Jesús, Dios encarna la renuncia total a la violencia. Que nosotros también encarnemos esa realidad de aquel crucificado que recordamos, que es nuestro Señor y nuestro Dios. Renunciemos a cualquier camino a la violencia. Seamos realmente comunidades que construyen paz, que construyen amor, que construyen justicia. Les envío un abrazo y que este tiempo sea de verdad un tiempo muy especial. Siempre tiene que ser para nosotros cristianos. Los 365 días del año tienen que ser tiempo para recordar a nuestro Señor, pero en este tiempo démonos un espacio de mayor reflexión. Les envío un abrazo y que Dios les bendiga mucho, mucho.